Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a continuar con la lectura de la Biblia, pero vamos a orar, amén. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este nuevo día, Señor. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de ser mejores, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que hoy nos acompañes, que a lo largo de este día estés con nosotros. Señor, muchas gracias por todo. Gracias por tu misericordia. Señor, hoy nosotros confesamos que contigo lo tenemos todo, Señor. Que estando alejados de ti, Padre, pues realmente no podríamos hacer nada. Tú eres el que llena, Señor, nuestra vida de favores, Señor. Tú eres, Padre, el que nos mantiene vivos por tu infinita misericordia, Señor. Muchas gracias. Estamos delante de ti, Señor, confesándote, Señor, que somos pecadores, Señor. Pero, Señor, estamos entrando, estamos tratando, Señor, de entrar, Señor, en un mejor camino, en un mejor nivel, Señor. Tú nos estás preparando, Señor, para lo que viene, Padre. Y yo sé que lo que viene contigo es mucho mejor que lo que estamos viviendo ahora, Padre. Todo lo que viene contigo es mejor porque está escrito en tu palabra. Que todo lo bueno que pasó ayer, Señor, no será comparado con lo que viene mañana. Señor, muchas gracias por eso. Gracias por la vida de nuestra familia, de toda nuestra familia, Señor. De las familias de la iglesia, Señor, de las familias en casa, Padre. Gracias. Gracias por todos aquellos que nos rodean, Señor. Señor, hoy podemos comprender que por algo los pusiste a un lado de nosotros, Señor. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues entonces, ayer comenzamos el primer libro de las Crónicas y comenzamos leyendo los primeros 4 capítulos, y estos primeros 4 capítulos hablan de la genealogía de la gente de la palabra, de la gente de la Biblia, hasta desde el comienzo, desde Adán, y empezamos a ver pues a todos, ¿no? Desde Adán, Abraham, todos estos. Y vamos a comenzar el capítulo 5 leyendo los descendientes de Rubén. Toda la genealogía de los hijos de Dios, de los hijos de Israel, que era el pueblo escogido de Dios. Bueno, entonces comenzamos diciendo así. Bueno, comienza la palabra diciendo así. Descendientes de Rubén. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Qué interesante, ¿no? Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como él violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén primogénito de Israel, Enoc, Falú, Esrón y Carmi, los hijos de Joel, Semaías, su hijo Gog, su hijo Simei, su hijo, Micaya, su hijo Reaya, su hijo Baal, su hijo Bera, su hijo Bera, su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Este es el principal de los rubenitas. Y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados, en sus descendencias tenían por príncipes a Jael y a Zacarías. Y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Baal-Meón.
Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galad. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad, los descendientes de Rubén. Los descendientes de Gad. Y los hijos de Gad habitaron entre ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el príncipe de Basán, el segundo Safán, luego Hanaí, después Safat. Y sus hermanos, según sus familias de sus padres, fueron Micael, Mesulán, Seba, Joraí, Jacán, Sia y Eber, por todos 7. Estos fueron los hijos de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaal, hijo de Micael, hijo de Jesisal, hijo de Jadó, hijo de Buz. También Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal de la casa de sus padres, y habitaron en Galaad, en Basán y en sus aldeas y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Ahora vamos a la historia de las 2 tribus y media. Los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo. Acuérdense que estos fueron los que no entraron a la tierra prometida. Nada más entró media tribu de Manasés, no entró toda la tribu. Y los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes y hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en guerra, eran 44,770 que salían a la batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, y Nafis, y Daf, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaban a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaban en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, y 2,000 asnos, y 100,000 personas. Eran muchos. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra de Basán hasta Baal Hermón, y Senir, y en el monte Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías, Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de la casa de sus padres. Pero se rebelaron contra Dios, contra el Dios de sus padres, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó al espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat y Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Halal, a Abor y a Ara y al río Gosén hasta el día de hoy. O sea, también estaban cautivos, nada más por andar desobedeciendo al Señor. Y es lo que platicábamos ayer, ¿no? Que la desobediencia y el hacer lo que uno quiere trae consecuencias. No es nada serio ir en contra de la voluntad de Dios, no es nada serio. Yo les comentaba que cuando uno quiere, por decirlo de esta manera, el compromiso de seguir a Dios, pues es con todo. Si se va a seguir a Dios es con todo. A Dios no le gustan las mitades ni las medias tintas. Si le vamos a entregar nuestra vida al Señor, pues es nuestra vida completa. Porque pues no podemos estar con un pie afuera y un pie adentro, sino qué caso tiene, ¿no? Con Dios es todo. Es cosa seria, seguir al Señor. Pero bueno, estos son ejemplos de qué es lo que no tenemos que hacer. Son ejemplos de lo que no tenemos que hacer. Y ahí en medio de todo esto, como dice aquí la palabra, como eran desobedientes, dice, por lo cual el Dios de Israel, o sea, nuestro Señor, excitó al espíritu de Pul, rey de los asirios, y los espíritus de Tiglat-Pileser,
rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas, hijos del Señor, y a los gaditas, y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Halal, a Bor, y a Ara, y al río Gosén, hasta el día de hoy. Gran cosa es caer en manos de un Dios vivo, cuando uno es desobediente. Bueno, vamos a continuar con la genealogía. Los descendientes de Leví. Los hijos de Leví fueron Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Coat fueron Amram, Isra, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Los tres, Aarón, Moisés y María. Los tres que iban, los tres que iban en el Éxodo dirigiendo a todo el pueblo de Israel. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Fines, Fines engendró a Abisúa, Abisúa engendró a Buki, Buki no el Buki de ahora, el Buki de ese tiempo. Buki engendró a Uzi, Uzi engendró a Seraías, Seraías engendró a Merayot, Merayot engendró a Marías, así se llamaba, no a Marías de Amar, a Marías. A Marías engendró a Aitob, Aitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aimaas, Aimaas engendró a Azarías, Azarías engendró a Johanán, y Johanán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa de Salomón, en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. O sea, era un gran encargo, gran encargo el de Azarías, estar en ese templo tan hermoso, ministrando la palabra del Señor. Wow. Azarías engendró a Amarías engendró a Aitob. Fíjense cómo incluso el sacerdocio, los sacerdotes en ese tiempo se podían casar y tener hijos. Azarías era sacerdote en la casa del Señor, la casa que hizo Salomón, y tuvo hijos. Vaya, ¿por qué digo esto? Porque los sacerdotes tradicionales, los que hacen un voto de celibato, no, o sea, según ellos no se pueden casar ni tener hijos. Bueno, aunque sabemos qué pasa, ¿no? Pero ¿cómo se malinterpreta la palabra? ¿Cómo se malinterpreta la escritura, ¿no? Ellos lo toman también como un voto nazareo, pero, híjole, aquí la Biblia dice que pues sí se pueden casar y tener hijos, ¿no? Es algo en lo que no me voy a meter. Azarías engendró a Marías engendró a Aitob engendró a Sadoc engendró a Salum engendró a Hilcías engendró a Azarías engendró a Seraías, y Seraías engendró a Josadac. Y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Nos estamos acercando al punto de quiebre en el que llegamos en el capítulo 25 del segundo de los Reyes, cuando Nabucodonosor agarra y se lleva a todos cautivos. Los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari, los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari, y estos son los nombres de los hijos de Gerson, Libni y Simei. Los hijos de Coat, Amram, Isra, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Maali y Musi. Estas son las familias de Leví según sus descendientes. Gerson, Libni su hijo, Jaat su hijo, Sima su hijo, Joa su hijo, Ido su hijo, Sera su hijo, Getrai su hijo, los hijos de Coat, Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo, Elcana su hijo, Ebiasab su hijo y Asir su hijo, Tahat su hijo, Uriel su hijo, Usías su hijo y Saúl su hijo. Los hijos de Elcana, Amasías y Aimot, Elcana su hijo, Sofai su hijo, Nahat su hijo, Eliab su hijo, Jeroboam su hijo, Elcana su hijo. Los hijos de Samuel, el primogénito Basni y Abías. Los hijos de Merari y Mali, Libni su hijo, Simei su hijo, Usa su hijo, Simea su hijo, Aguía su hijo y Asaías su hijo. Ahora vamos con los cantores del templo, a los que nombró David. Estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Jehová después de que el arca tuvo reposo. Acuérdense que antes el arca andaba en la guerra
acompañando a todos los valientes junto con David. Los valientes de David andaba en la guerra. Entonces el señor, David, el rey David, dice, bueno, pues le quiero hacer una casa, no se la hace él, se la hace su hijo, de acuerdo al orden del Señor, pero David lo pone en un lugar en donde el arca pudo reposar. Y entonces David designa a unas personas que fueran cantores para que estuvieran cantándole al arca. Dice, estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Jehová después de que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén, y después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues son los hijos. Estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor, Emam, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coreb, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel, y su hermano Asaf, el cual estaba en su mano derecha, hijo de Berequías, hijo de Simea. Asaf también compuso salmos. Coré también compuso salmos, y están en la Biblia, ahí junto con los 150 salmos. En el libro de los salmos, ellos compusieron salmos, escribieron salmos junto con David. Hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malaquías, hijo de Etni, hijo de Sera, hijo de Adaía, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Jaat, hijo de Gerson, hijo de Leví, pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari, y estos son Etán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluk, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Hilcías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Malí, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví, y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo en la casa de Dios. Aparte de Coré y de Asaf y de David, hay salmos que no se sabe quién los escribió, pero que están dentro de los 150 salmos. Pero esos fueron los hombres que estuvieron a cargo de la administración del canto en el tabernáculo donde reposaba el arca del pacto. Vamos con los descendientes de Aarón. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto, y sobre el altar del perfume quemaban inciensos y ministraban en toda la obra del lugar santísimo, y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Recuerden, Aarón era hermano de María y de Moisés. Moisés tenía un contacto directo con Dios. A Moisés se le dio la orden de construir un tabernáculo, que realmente era un tabernáculo itinerante, que andaba de un lado para otro, andaban caminando en el desierto, y cada que el Señor decía aquí, ahí se paraban, levantaban el tabernáculo, y Aarón y sus hijos eran los que ofrecían los sacrificios, tal como se lo había ordenado el Señor a Moisés. Y eso se fue perdiendo con el tiempo, hasta el tiempo de los reyes, donde finalizamos el día de ayer. Se fue desvirtuando, se fue dejando de hacer el sacrificio como se hacía. Se fue perdiendo entre la historia, porque pasaron muchos años. Entonces se fue perdiendo en la historia, en los años, se fue perdiendo la tradición de hacer holocaustos al Señor. Y bueno, pues por eso empezó a irles como les iba. Pero Aarón y sus hijos fueron los que empezaron con los sacrificios y la forma correcta como se tenía que hacer. Lo hacían constantemente. Versículo 50 del capítulo número 6 del primer libro de las Crónicas, y dice así: los hijos de Aarón son estos: Eleazar su hijo, Finés hijo, Abisúa su hijo, Buki su hijo, Uzi su hijo, Seraía su hijo, Merayot su hijo, Amarías su hijo, Aitob su hijo, Sadoc su hijo y Aimás su hijo. Ahora vamos a las ciudades de los levitas. Recuerden, los levitas no tenían posesión, no tenían herencia en la tierra, porque ellos se encargaban de ministrar en la presencia del Señor, y ellos vivían de lo que el pueblo les daba.
El pueblo llegaba con ofrendas, ellos tomaban una parte de las ofrendas para ellos y la otra parte la sacrificaban al Señor. Fuera de grano, fuera de animal, fuera de lo que fuera, ellos vivían de lo que el pueblo les daba. Pero cuando ellos llegaron a la tierra prometida, cuando entraron, Josué les designó una parte para que estuviera el arca y ellos estuvieran ahí, pero realmente la tierra no era de ellos. Bueno, estos son los habitantes, estas son sus habitaciones, perdón, estas son sus habitaciones de los levitas, conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón por las familias de los coatitas, no cuatitas, porque cuatitas son, no tenían cuatitas, eran coatitas, porque a ellos les tocó en suerte. Les dieron pues Hebrón en tierra de Judá y sus ejidos alrededor de ella, pero el término de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone. De Judá dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio, esto es Hebrón, además Limna con sus ejidos, Jatir, Estemoa con sus ejidos, Ilén con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Asaf con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. Y de la tribu de Benjamín, Gebá con sus ejidos, Alemet con sus ejidos y Anatot con sus ejidos. Todas sus ciudades fueron 13 ciudades repartidas por sus linajes. A los hijos de Coat que quedaron de su parentela dieron por suerte 10 ciudades de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gerson por sus linajes dieron de la tribu de Isaacar, de la tribu de Asner, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en Basán 13 ciudades. Y a los hijos de Merari por sus linajes de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zebeón dieron por suerte 12 ciudades. Y los hijos de Israel dieron a los levitas ciudades con sus ejidos. Dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín las ciudades que nombraron por sus nombres. A las familias de los hijos de Coat dieron ciudades con sus ejidos de la tribu de Efraín, les dieron la ciudad de refugio. La ciudad de refugio eran esas ciudades donde llevaban a los que cometían algún delito, sobre todo asesinatos. Esas eran las ciudades de refugio. O sea, si alguien cometía un asesinato de manera deliberada, lo llevaban ahí. Y aunque no fuera de manera deliberada, que hubiera sido por accidente, también lo llevaban ahí, a la ciudad de refugio. Dice, les dieron la ciudad de refugio, Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín, además Geser con sus ejidos, Jocmeam con sus ejidos, Bet Orón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, Ajalón ahí donde se detuvo donde estuvo Josué, y Gad Rimón con sus ejidos, de la media tribu de Manasés, Aner con sus ejidos y Bileam con sus ejidos. Para los demás, para los de las familias de los hijos de Coat que habían quedado. A los hijos de Gerson dieron de la media tribu de Manasés, Golán de Basán con sus ejidos y Astarot con sus ejidos. De la tribu de Isaacar, Sedes con sus ejidos, Debrad con sus ejidos, Ramot con sus ejidos y Anem con sus ejidos. De la tribu de Aser, Masal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Ucoc con sus ejidos y Rehob con sus ejidos. Perdón. De la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos, Hermón con sus ejidos y Kiriataim con sus ejidos. A los hijos de Merari que habían quedado dieron de la tribu de Zabulón, Rimón con sus ejidos y Tabor con sus ejidos. Del otro lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente de Jordán, dieron a la tribu de Rubén, Becer en el desierto con sus ejidos, Jasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos, y Meafat con sus ejidos, y de la tribu de Gad, Ramot de Galad con sus ejidos, Mahanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos, y Geser con sus ejidos. 81 versículos del sexto libro de las Crónicas. Nada más diciendo tierras, descendencia, tierras y descendencia, y lo que hacían. Capítulo 7. Descendientes de Isaacar. Los hijos de Isaacar fueron 4.
Tola, Fua, Jasub y Simrón. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Jariel, Jamaí, Gisbam y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22.600 hombres muy valerosos. A esos les decían, vamos a la guerra y vamos a la guerra. Hijo de Uzi, de Israías, y de los hijos de Israías, Micael. Este es mi tocayo, Micael. Micael es, el nombre de Miguel es una derivación del nombre Micael. Ese era mi tocayo. Micael, Abdías, Joel e Isaí, por todos 5 príncipes, y había con ellos en sus linajes por las familias de sus padres 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos, por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. ¿Y a dónde estaban todos esos al momento de que fueron tomados por Nabucodonosor? ¿A dónde estaban todos esos valientes? Es que no había modo, no había una calidad moral en toda esa gente. Bueno, estamos hablando del tiempo de David, ya lo de eso ya. No había calidad moral en la gente como para decir, ¿por qué nos llevas, Señor? ¿Por qué permites que nos lleven? Bajaron la guardia, se echaron en la hamaca y pues, llegaron los babilonios y vénganse, vámonos todos. Descendientes de Benjamín. Los hijos de Benjamín fueron 3. Bela, Bequer y Jadiel. Los hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri, 5 jefes de casas paternas, hombres de gran valor y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Bequer, Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Todos estos fueron hijos de Bequer. Y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familia, resultaron 20.200 hombres de gran esfuerzo, eran muy trabajadores. Hijos de Jadiel fue Bilán, y los hijos de Bilán fue Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Aizahar. Todos estos fueron hijos de Jadiel, jefes de familias, hombres muy valerosos, 17.200 que salieron a combatir en la guerra. Supim y Upim fueron los hijos de Ir, y Usim, hijo de Ajer. Los descendientes de Neftali. Los hijos de Neftali fueron Hasel, Guni, Geser y Salum, hijos de Bila. Los descendientes de Manasés. Los hijos de Manasés fueron Asriel, el cual dio a luz a su concubina, la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó mujer de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Zelofejad, y Zelofejad tuvo hijas. Zelofejad tuvo 3 hijas, que le pidieron tierra a Josué. Y Maaca fue mujer de Maquir, dio a luz un hijo, y lo llamó Pérez, y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Requem. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galad, hijos de Maquir, hijos de Manasés, y las hermanas y su hermana Amoleket dio a luz a Isod, Abiezer y Mahala. Y los hijos de Semida fueron Ahián, Siquem, Liki y Aniam. Esto de Zelofejad es una historia muy interesante porque Zelofejad, recuerdan cuando fue lo de cuando la tierra se tragó a los que estaban en contra de Moisés, cuando el Señor dijo, pues voy a abrir la tierra para que se trague a estos personajes, a estas personas. Y sí, ciertamente Zelofejad estaba parado en la puerta de su tienda, él ni al caso, no tenía ni nada que ver, igual la tierra se lo tragó, pero como era sacerdote, pues ellos decían, no, pues era como ellos, y no, realmente no, Zelofejad era punto y aparte, pero sus hijas, pues como vieron que no tenía nada, fueron con Josué y Josué les dio tierra.
Descendientes de Efraín. Los hijos de Efraín fueron Sutela, Baret su hijo, Tehat su hijo, y Elada su hijo. Elada, una persona muy fría, y Tahat su hijo. Sabat su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elad, más los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarle sus ganados. Eran abigeos. Y Efraín, su padre, hizo duelo por muchos días y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo, el cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó, fíjense, la hija de este cuate, ahí les va. Después, Efraín. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo, el cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Sera, la cual edificó a Bet-Orón, la baja y la alta, y Usén Seera. Para quien diga que las mujeres no pueden ministrar o no pueden hacer nada en la iglesia, en la presencia del Señor, aquí está. Una mujer fue la que levantó y edificó Bet-Orón. Bueno, temas espirituales, ¿no? Hijo de Bería fue Refa y Resef, y Tela su hijo, y Tahán su hijo, Ladán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo, Josué hijo de Nun. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Narán, y a la parte del occidente Geser y sus aldeas, asimismo Siquem con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas. Y junto al territorio de los hijos de Manasés, Betseán con sus aldeas, Taná con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Descendientes de Aser. Los hijos de Aser fueron Imna, Isúa, Isú y Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería fueron Eber y Malaquiel, el cual fue padre de Bilsabit. Y Eber engendró a Jafiel, Somer, Otam y Sua, hermanos de ellos. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bimhal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaftiel. Y los hijos de Semer fueron Ahí, Roja, Jehuba y Aram. Los hijos de Elem, su hermano Sofa, Imna, Celes y Amai. Los hijos de Sofa fueron Sua, Arner, Sual, Beri, Imra, Beser, Od, Sama, Silsa, Itam y Beera. Y los hijos de Ula fueron Ana, Aniel y Resía. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familia paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes y contados, que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas. El número de ellos fue 27,000 hombres. Es que Israel era un pueblo incontable. De hecho, cuando se levantaban en contra de ellos y subían a ver el pueblo de Israel, se llenaban de terror porque veían a mucha gente. O sea, dice, no me acuerdo en qué parte fue, cuando le fueron a avisar a un rey, no, pues ya viene el pueblo de Israel. Pues ¿cuántos son? No, pues son tan incontables que parece arena. O sea, era un buen. Era enorme. Y se cumplía la palabra del Señor dada a Abraham: tu pueblo será incontable. Capítulo 8. Descendientes de Benjamín. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, a Asbel el segundo y a Arama el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Naamán y Ahoa, Gera, Sefufán e Iram. Y estos son los hijos de Ahod. Estos, los jefes de las casas paternas que habitan en Geba, y fueron transportados a Manahat. Naamán, Ahías y Gera. Este los transportó y engendró a Usa y a Iud. Y Saharaim engendró hijos en la provincia de Moab, después de que dejó a Usim y a Bara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Odes su mujer, y Jobab, Siba y Mesa y Malcam. Jeús,
Sequías y Mimra, estos son sus hijos, jefes de familias, más los de Usim engendró a Aitob y a Elpaal. Y los hijos de Elpaal, Eber, Misam, Semed, el cual edificó Ono y Lod con sus aldeas. Vería también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gad. Y Aio, Sasac, Gemot, Sebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa, hijos de Bería, y Sebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Ismería, Gesalías y Joab, hijos de Elpaal, y Jaquim, Sicri, Sibdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat, hijos de Simei, e Ispa, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Ananías, Elam, Anatiotías. A ver, les reto a que lo lean sin equivocarse. Les digo que parece que se echaban reto entre las familias a ver quién ponía el nombre más complicado a sus hijos, ¿no? Ananías, Elam, Anatotías, Ibdaías y Peniel, hijos de Sasac, y Samserai, Seharías, Atalías, Jeresías, Elías y Sicri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de las familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer de la cual se llamó Maaca, y sus hijos primogénitos Abdón, Isus, Cis, Baal, Nadab, Geder, Aio y Sequer. Y Miclot engendró a Simea, estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén. Enfrente de ellos, Ner engendró a Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jotam, Malcasías, Abinadab y Esbaal, hijo de Jonatán, fue Merib Baal engendró a Micaya. Los hijos de Micaya fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada engendró a Alemet, Asmavet y Simri engendró a Mosa engendró a Biná, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Arricam, Bocru, Ismael, Seraías, Obdías y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel, y los hijos de Esec, su hermano, Ulam, su primogénito, Jeús, el segundo, Elifetel, el tercero, y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron los hijos de Benjamín. Capítulo 9. Los que regresaron de Babilonia, del cautiverio. Acuérdense, estas son crónicas, Los que regresaron de Babilonia. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. ¿Cuál rebelión? Pues obviamente dejar al Señor. Dice, contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión, por dejar al Señor. El Señor ya estaba harto, ya estaba hasta aquí de un pueblo rebelde, de un pueblo traicionero, de un pueblo pecador. Ya estaba harto y dijo, ¿saben qué? Ya, voy a dejar que este cuate, el rey babilonio Nabucodonosor, los agarre de las orejas y se los lleve. Bueno, los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés, Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijos de Judá, y de los silonitas, Asaías el primogénito, y sus hijos de los hijos de Sera, Jeuel y sus hermanos, 690. Y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Ibneías, hijo de Jeroam, Elá, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnas,
y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de las familias de las casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Joiarib, Jaquim, Asaías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipes de la casa de Dios, Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasar, hijo de Malaquías, Masai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. Y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en números de 1660 hombres, muy eficaces en la obra del ministerio de la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari, Bakbacar, Eres, Gala, Matanías, hijo de Micaya, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Obdías, hijo de Semaías, hijo de Gala, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Y de los porteros fueron Salum, Acub, Talmón, Aimás, y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los postreros en la puerta del rey que está en el oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo con sus padres, y guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselamías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión, y todos estos escogidos para guardias de las puertas eran 212 hombres cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su edificio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos. Perdón. Así ellos y sus hijos eran porteros por turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo, y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Recuerden que el Señor, más bien que David, había designado, no es cierto, Moisés había designado por orden de Dios 4 grupos de levitas, de las tribus de Leví, que estuvieran rodeando la casa, el tabernáculo itinerante de la casa del Señor, del tabernáculo del arca del pacto. Entonces esa tradición se siguió hasta los días de David. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según el turno para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían al cargo la guardería y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio. Es que no todos los levitas tenían a cargo, bueno, no todos se ocupaban de lo mismo. Algunos sí estaban encargados de los utensilios, otros estaban encargados de las telas de la carpa, otros estaban a cargo de los utensilios del lugar santísimo y así. O sea, no todos se ocupaban en lo mismo. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían estaban a cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. O sea, eran muchos sacerdotes. Y ciertos grupos tenían a su cargo pues algo que hacer. No lo hacían todos una vez, ahora me toca a mí hacer esto, a mí o no. Cada uno ya tenía designada su tarea. No hacían las cosas como que, a ver, ahora no. Ya cada uno sabía lo que tenía que hacer. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en el sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. Cada día de reposo se presentaba pan delante del Señor. El pan estaba al norte y el candelabro estaba al sur.
También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas, por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. La genealogía de Saúl. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito fue Abdón, y luego fue Sur, Cis, Baal, Ner y Nadab. Geder, Ahio, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeam, y estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meribaal. Meribaal engendró a Micaya, y los hijos de Micaya fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Y Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Elemet a Simri, y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Binam, cuyo hijo fue Refaías, del cual fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asael, y Asael tuvo 6 hijos, de los nombres de los cuales son Azricam, Bocru, Ismael, Seraías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Capítulo 10. Muerte de Saúl y de sus hijos. Sí nos da tiempo para recordar un poco de la historia. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte Gilboa. Acuérdense, iban estos huyendo, se levantaron así bien fifirichos, así como, ¿qué onda? Pues vamos a acabar con ellos, pero para este punto, en este punto de la historia, el Señor ya no estaba con Saúl, el Señor ya lo había abandonado. Incluso en este punto de la historia fue cuando Saúl va y consulta a una agorera de esas personas que regresaban a los muertos. Regresa este Samuel de entre los muertos, porque así dice la palabra, regresa y le dice, ¿qué quieres conmigo? Y Saúl le pregunta, pues dime qué onda, si voy a ganar esta batalla o no. Y Samuel le recuerda, pues si ya te dijo el Señor que no va a estar contigo, ¿para qué me mandas traer? Bueno, ya se va Samuel otra vez a descansar en paz. Y agarra Saúl y dice, pues yo le voy a hacer guerra, a mí no me importa, tengo que quedar bien con Dios. Bueno, partimos una vez más de aquí. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos. Perdóneme, señor don perfecto, todo lo que había hecho el Saúl y dice, no vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre de ella, es decir, puso el mango de la espada, lo puso en el suelo, apuntando la espada hacia su pecho, hacia su estómago, así, y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Promesa del Señor, profecía del Señor. Tú y toda tu familia, le dijo a Saúl, van a morir porque yo ya he levantado de entre ustedes, de entre tu pueblo, al que será el próximo rey. Y ese próximo rey era David. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que había huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron su ciudad y se huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Tenían la puerta abierta. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despedir a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Hola. Es la pastora.
Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Ya se murió, ya lo mataron, ya podemos entrar en la tierra de ellos. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes, de Galad, lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, lo que les decía al principio de este capítulo. Consultó a una adivina. Él mismo había dicho que no quería adivinos ahí en su tierra. Él dijo, sáquenlos a todos, no los quiero, aquí no caben. ¿Por qué? Bueno, pues porque al principio Saúl sí obedecía la palabra de Dios que era comunicada por parte de Samuel. Samuel le dijo, mira, de parte de Dios te digo que no es bueno que haya adivinos aquí, ni agoreros, ni gente que consulte muertos, y pum. Entonces Saúl obedece y manda a sacar a todos, pero cuando muere este Samuel, pues lo primero que hace es ir a, bueno, no, lo que hace es ir a consultar a una divina, se disfraza y dice, pues a ver, yo quiero que traigas a ¿no? O sea, él cayó en lo mismo que lo que había prohibido, pero es lo que les digo, ¿no? O sea, a veces no hay la calidad moral en una persona como para decir, híjole, ¿por qué me está pasando esto, no? Pues ¿por qué te está pasando? Porque eres realmente desobediente, desobediente. Entonces, dice, y así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Prevaricó, o sea, pecó contra Jehová. Al momento de sentirse más que cualquier vez más, al momento de olvidar la palabra que el Señor había mandado por parte de Samuel. Ahí pecó contra el Señor, pero también pecó contra la palabra de Jehová. Saluda. Hola, buenos días. Entonces, con mucho cuidado. Entonces no tenía ni cómo quejarse este Saúl, o sea, no ni al caso que se quejara, ¿no? Pecó contra Jehová y pecó contra su palabra. Es, una vez más, desobedeció al Señor y desobedeció la palabra que venía del Señor por parte de Samuel. Pecó contra Samuel por la palabra que venía de parte de Jehová. No guardó su palabra, consultó a una divina, no consultó al Señor, y por esta causa lo mató y traspasó el reino de David, hijo de Isaí. Desobediencia. Desobediencia en toda la extensión de la palabra. ¿De qué se podía quejar Saúl? ¿Y de qué se podía quejar el pueblo de Israel todo completo? Si todos habían pecado en contra de Dios y habían pecado en contra de la palabra de Dios. Dos temas importantes, pecar contra el Señor y pecar contra la palabra del Señor. La Biblia dice en el libro de los Salmos que el Señor ha engrandecido por sobre todo su nombre y también su palabra. Dos temas importantes, porque engrandeciste sobre todo tu nombre y tu palabra. Israel peca contra el Señor y peca contra la palabra que fue dada por Moisés ahí en el monte Sinaí. Y Saúl también peca contra Dios y peca contra la palabra del Señor. Lo que el Señor ha engrandecido, se levantan estos hombres contra él. Todo el pueblo de Israel y Saúl. ¿Qué consecuencias puede esperarle a una persona? ¿Qué consecuencias puede esperarle a una persona que peca contra la palabra del Señor y contra el Señor? Pues obviamente nada bueno. No, las consecuencias no son buenas. Entonces vamos a ser obedientes a la palabra del Señor y no pecar contra Dios ni contra su palabra, pues para no ser desechados de la tierra. Amén. Pues bueno, vamos a dejarles aquí, porque ya no nos va a dar tiempo de leer el próximo capítulo, y vamos a orar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por el maná que nos dio en esta mañana. Señor, primero que nada, gracias porque estamos vivos, porque podemos leer tu palabra.
porque podemos compartirla y porque podemos entender ciertas cosas. Padre, podría parecer, Señor, que hablar de tanta genealogía no nos ayuda de nada, pero yo entendí hoy, Señor, que leyendo esta genealogía, tú nos traes a la mente, Señor, pasajes y capítulos que ya se nos habían olvidado. Y eso es bueno, Señor, recordar lo que tú has hecho, Señor, con toda esa gente. Yo lo entendí, Señor, lo entendí en esta mañana, porque me hiciste recordar cosas que probablemente ya había olvidado. Es un buen ejercicio para la mente, Señor. Gracias. Gracias porque mantienes nuestra mente ejercitada. Gracias, Señor. Padre, en esta mañana yo pongo en tus manos la vida de mis hermanos y mis hermanas, Padre, que se tomaron el tiempo para estar aquí conmigo, Señor, leyendo tu palabra, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que los lleves con bien a su trabajo, que los bendigas, que seas con ellos ahí, Señor, en el lugar en donde ellos se desenvuelven, en su trabajo, en su casa, en su negocio, yo no sé, Señor, ahí donde estén, que compartan de tu palabra, Señor. Porque justamente, Padre, como te decía ayer y como estudiábamos el día de ayer, Padre, no solamente, Señor, tenemos que mostrar, Padre, tu bondad en la casa o en la iglesia, lo tenemos que mostrar en todos lados, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a todos a mostrar, Padre, tu bondad y tu misericordia ahí donde estemos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pido, Señor, por amor a tu Hijo, por amor a ti mismo, Señor, por todas las misericordias logradas, Señor, por tu Hijo allí en la cruz del Calvario, Padre, te pido que sanes completamente a mi hermana Carmen, Señor, a mi hermana Piedad, a mi hermana Juanita, Señor, a todos los que necesiten sanidad, Padre. No sé, Señor, del estómago, del hígado, del páncreas, de los pulmones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, termínalos de sanar a todos, bendito Rey de Gloria. Así como lo hiciste, Señor, en la antigüedad, Padre, así hazlo nuevamente, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que aquella serpiente que fue levantada en el desierto, Señor, y todos los que estaban enfermos debían voltear a verla para ser sanados, Señor. Y así como lo dice tu Hijo Jesús, Señor, en la palabra, en su palabra, Señor. Que todos los que volteen a ver, Señor, al Señor Jesús también serán sanados, porque así dice tu palabra. Así como fue levantada la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios para ser sanado. Padre, en el nombre de Cristo, derrama sanidad, Padre, sobre el cuerpo de mis hermanos, de mis hermanas, Padre, de los que no nos dicen que están enfermos, pero que están enfermos, Señor. Padre, bendícelos, sánalos. Te pido que los restaures, te lo pido de todo corazón, Padre. Papito lindo, bendice a sus hijos, bendice a nuestros hijos, bendice los trabajos de sus hijos, Señor, de sus hijas, bendice el trabajo de nuestros hijos, de nuestras hijas, Padre, de toda la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pues que tengan un buen día, que Dios les bendiga. Muchas gracias a mi hermana Tete, a mi hermano Bis, a mi hermana Piedad y a mi hermana Raque. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho, y primero Dios, nos vemos el día de mañana para seguir leyendo el libro de las crónicas. Y primero Dios, si Dios lo permite, obviamente. Y sean felices, que Dios les bendiga. Les mando un abrazo muy fuerte. Los quiero mucho a todos. Bye.